Señor en Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que el Señor dice que le creamos, que de veras Él nos ha pasado de muerte a vida, y que escuchemos su palabra por medio de nuestro hermano José Luis, que es el que nos las va a dar el día de hoy, ¿sí? Este pan de vida que tanto necesitamos nosotros para seguir viviendo y tener esa vida que el Señor nos ha querido dar con su sacrificio. Oremos para bendecir a nuestro hermano José Luis. Bendito Padre, aquí está tu siervo, Señor, aquí está tu hijo, Señor, aquí está este hijo tuyo, Padre, que viene, papito precioso, como instrumento, Padre Santo, para que tú le hables, mi Señor, tú lo ministres, Padre, para que nosotros podamos entenderte, Señor, qué es lo que tú quieres, como dice tu palabra. Créeme, yo te estoy hablando en este momento, Señor, y aquí estamos, precioso Señor, para escucharte, Padre. Bendice a este santo varón, Señor, abre sus labios, precioso Señor, con tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien lo llene, lo levante, Padre. Hoy te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, hermanos. Dicen, ay, ya le toca a este loco, este preguntón y lanzapiedras, o no sé cómo digan, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy tengo el honor de compartir la palabra de Dios con ustedes. No es fácil estar aquí adelante, porque lo que uno habla es de parte de Dios, y además lo que uno habla tiene que ser congruente con lo que uno está viviendo, ¿sí? La congruencia es que lo que hablamos sea lo que estamos viviendo. Eso es lo que significa. Es decir, si yo les digo que Dios dice que no mintamos, pues que realmente nosotros hagamos el esfuerzo de no mentir en nuestra vida diaria, ¿sí? Esa es la congruencia, la misma línea. No puedo decirles no mientan mientras yo les estoy mintiendo. Ajá. Eso es lo que quiere Dios que vayamos cambiando. Bueno, pero vamos a empezar, porque si no nos gana el tiempo. El día de hoy vamos a compartir de por qué Dios nos llama y nos hace reyes y sacerdotes, ¿sí? Vamos a ver 1 Pedro 2:9. Antes de entrar a ese tema ya específico, primeramente vamos a ver 1 Pedro 2:9. ¿Listo? Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que acaba de decir Gaby, verdad? Que estábamos muertos y ahora estamos vivos, porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo, de Jesús. Entonces vamos a desmenuzar este versículo para ir entendiendo por qué Dios nos considera, ahora que ya somos parte del cuerpo, por qué nos considera que somos linaje escogido, por qué somos un real sacerdocio, por qué somos una nación santa, si nosotros nos consideramos todavía que no somos santos. Muchos de nosotros seguimos pensando eso, ¿sí? ¿Por qué considera que somos un pueblo que Él compró? Él lo adquirió para que nosotros, ¿verdad?, con esas características o esas virtudes, anunciemos a Jesucristo a los que no lo conocen, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Dice: somos linaje escogido. Pero vamos a leer Éxodo 19 del 5 al 6. Okay.
Dice, ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Esto le está diciendo a Moisés antes de darle las tablas, ¿sí? Cuando ya habían cruzado el Mar Rojo. ¿Okay? Está hablando Dios con Moisés y esto es lo que el mensaje que Moisés tenía que bajar y darle al pueblo. Pero aquí vemos cómo desde el inicio, ¿verdad? Él nos considera un pueblo santo. Él es el dueño de toda la tierra. Él va a guardar su pacto. Él nunca va a quebrantar su pacto. Cualquier pacto que tomemos de Dios en la palabra, Él no lo va a romper. Es más probable que nosotros, ¿verdad?, lo rompamos. Pero aún así Él tiene misericordia de nosotros y está esperando que nos arrepintamos y nos volvamos a acercar, ¿verdad?, como lo hemos estado aprendiendo. Y entonces ahora los cristianos somos el pueblo escogido por Dios, somos el nuevo Israel, somos piedras vivas construidas en una casa espiritual. Porque ahora nosotros somos parte, si lo vemos conforme a la palabra en el Antiguo Testamento, nosotros no somos de Israel, no somos descendientes directos de Israel. Entonces, al no ser descendientes directos de Israel, nosotros somos lo que la palabra de Dios dice, somos los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles cuando leemos en la palabra? Son los demás pueblos, de los demás países, de las demás ciudades, ¿sí?, que no son israelitas. Pero en el transcurso, ¿verdad?, de que viene Jesús y nos invitan a las bodas del Cordero, invitan exclusivamente al pueblo de Israel, que es el pueblo original, y ellos no quieren. Y entonces dice Dios, inviten a cualquiera, al que encuentren en el camino, ¿sí? Y nosotros somos los que estuvimos en el camino. Ahí abrió la puerta para la salvación a los gentiles que somos nosotros. Y entonces nosotros, como dice el versículo que acabamos de leer, dice, ahora pues dirá, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y nosotros escuchamos su palabra, ¿verdad? Y tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón. En ese momento entonces hicimos un pacto con Jesús y pasamos a ser pueblo escogido, ¿sí? Somos ahora el Israel espiritual. Éramos gentiles, pero ahora somos parte del pueblo israelita, ¿sí?, espiritualmente. Y entonces somos ese linaje escogido que viene y desciende de Jesús, ¿sí? Por eso somos un linaje escogido, porque somos descendencia de Jesús. Y ustedes pueden decir, no, pero es que mis abuelos son de esos españoles o de los aztecas o de quién sabe quién, no importa. Espiritualmente ya somos un linaje escogido y descendemos, o nuestra descendencia es de Jesús, ¿sí? Ahora, lo que acabamos de leer en este versículo está hablando de creer o no creer. Si no lo creemos, entonces no vamos a poder tener la autoridad de ser un linaje escogido, de ser un pueblo o el pueblo de Dios. Que es como cuando hablábamos de cuando la autoridad de que somos hijos de Dios. Y que yo les comentaba que nuestros hijos, con toda la autoridad, ellos se creen nuestros hijos y con toda libertad van al refrigerador, lo abren y toman lo que quieren, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos lo creemos y somos visitas en la casa de Dios. No somos hijos. ¿Por qué no? Porque no tomamos la autoridad de hijo, no actuamos como la autoridad de hijo.
porque no nos sentimos con libertad de entrar a la casa de Dios y abrir el refrigerador y tomar lo que necesitamos. Y no necesariamente un refrigerador. Las puertas de los cielos, dice la palabra, que están abiertas. ¿Y por qué están abiertas? Para los hijos de Dios. Somos nosotros los hijos de Dios. Somos el pueblo escogido. Descendemos del linaje de Jesús. Si lo creemos, entonces vamos a entrar, vamos a llegar a las que tienen las puertas, las ventanas, ¿verdad?, abiertas para todos nosotros. Y entonces, ¿qué necesitas? ¿Sanidad? Tómala, ahí está abierta. Eres hijo, eres pueblo de Dios. Pero si no lo crees, llegamos a las puertas y a las ventanas y híjole, Señor, ¿puedo? Pero Él ya lo abrió, ya te las puso ahí a tus pies. ¿Sí? Entonces es de creer o no creer. En otras palabras, como dijo Gaby, es de vida o muerte. Si crees, vivirás. Si no crees en Jesús, morirás. Pero está hablando del espíritu, una muerte espiritual. Y es lo que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué se está peleando en este momento? Tu alma, mi alma, el alma de cada uno de nosotros. Es Jesús y los ángeles peleando con el diablo y todos los demonios. No lo vemos, pero se está librando esa batalla. Y nosotros podemos inclinar la balanza a donde queramos o a donde no queramos, ¿sí? Porque sí podemos participar. ¿Ok? Bueno, ahora dice también el versículo, el de 1 Pedro 2:9, que somos un real sacerdocio. ¿A qué se refiere esto? Para Dios es muy importante que nosotros sepamos que delante de Él, aparte de ser sus hijos, somos reyes, pero también somos sacerdotes. Y entonces, si somos real sacerdocio, tenemos cosas que hacer delante de Dios. Pero ustedes me pueden decir, es que en el Antiguo Testamento los sacerdotes debían de ser de la tribu de Leví. Y solo de ahí descendían los sacerdotes. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví. Porque ahora entonces nosotros, que no somos de la tribu de Leví, podemos ser sacerdotes delante de Dios. Bueno, porque llegó Jesús, dio su vida en lugar de nosotros, y Él es el sumo sacerdote. Y entonces Él nos dio el honor de ser partícipes delante de Dios como sus sacerdotes. Entonces, pero no la tenemos que creer. Es muy importante que lo creamos. Este es como el contexto, ¿eh? Entonces vayan ahí atesorando esto. Luego dice el versículo que somos reyes y sacerdotes de la nación santa. Recordemos, santo significa apartado para Dios. No es que no rompamos ni un plato ni toda la vajilla, como dicen por ahí. Nos seguimos equivocando. Seguimos estando en esta carne, este cuerpo que se está corrompiendo. Como les digo, desde que nacemos nuestro cuerpo se está corrompiendo. Aunque digan, ay, es un bebé, ¿cómo se está? Sí, el bebecito se está haciendo viejo. Esa es la corrupción del cuerpo. No necesitamos llegar a la edad que ahorita tengo para decir, ay, ya está dando el chochazo, ¿no? No, desde que nacemos el cuerpo está corrompido y se está haciendo viejo. Ajá. Ahora, si nosotros, Dios ya nos considera una nación santa, o sea, es su pueblo, dice, ¿no? Somos su pueblo. Si somos una nación santa es que estamos apartados para Él. No quiere decir que, ay, el pecado está, aquí pongo mi línea y el pecado es para allá y acá mi pueblo santo.
No quiere decir eso, ¿eh? Dice que somos santos porque estamos apartados para Él. ¿Pero por qué estamos en el mundo? Pues para alumbrar a los que están en tinieblas, como decía Gaby hace un rato, que ya me estaba ganando, quién sabe de dónde sacó, ay, dónde me copió. Pero bueno, nosotros algún tiempo antes estábamos en tinieblas, no conocíamos a Jesús. Yo en lo personal, ya hasta muy grande, supe a qué vino Jesús. Sabía que había venido y que lo habían crucificado, y pues qué chido, qué bueno, ¿no? ¿A mí qué? Pobrecito, te tocó a ti, no a mí, ¿no? Así decía yo. Pero cuando Dios toca mi corazón y empiezo a leer la palabra y empiezo a entender y ver cuál fue el propósito de que Jesús viniera, y que además vino como ser humano, como tú y yo, no vino como Dios, vino como humano, para demostrarnos a todos los que ahora lo conocemos que sí se puede vivir como Él dice, ¿sí? Porque hay cristianos en la actualidad que no creen que podamos vivir como la palabra lo indica, como Jesús nos dice. Es que es muy difícil no darle la mordida al policía. Es que es muy difícil no darle la mordida al que me da el pedido del gobierno. Lo único que me dice esas personas que me comentan eso es que no están creyendo en Jesús. Porque la única diferencia es, ¿crees o no crees? Dios no te está diciendo, ¿lo podrás lograr o no? ¿O sí? No, solamente Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú de inicio ya dices, no, eso no lo voy a poder cumplir, no lo estás creyendo, ni siquiera te estás dando la oportunidad de creerlo. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Recuerden que Dios quiere que lo que vamos aprendiendo de la palabra, lo que aprendemos aquí del pastor, de las predicaciones, de las enseñanzas que vamos teniendo entre semana, Dios quiere que su palabra se haga carne en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que sea nuestra forma de vida. Que no sea nada más un conocimiento que tenemos aquí en nuestra cabecita, que digamos, pues sí, Dios quiere que no mienta, ¿no? Pero de aquí a aquí hay un trecho en donde pues yo sigo mintiendo. Ahora, ¿cómo bajamos este conocimiento de no mentir a nuestro corazón? Y el corazón representa la forma espiritual, que es la que tiene que gobernar nuestra alma y nuestro cuerpo. Y lo entendemos, pero no lo hacemos, porque a la hora de la operación, o sea, la operación es la práctica, el cuerpo es el que está mandando, o nuestra alma. Y el orden es que el espíritu, o nuestro espíritu, que es el espíritu de vida que Dios nos dio cuando nacimos, sea el que gobierne las tres partes que somos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer que ese conocimiento que tenemos aquí se transforme en sabiduría acá en nuestro corazón o en lo espiritual? ¿Sí? Cuando ya lo practicamos, ya se convirtió en sabiduría en ti. Ya no nada más es un conocimiento, ya es sabiduría, es parte de ti, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Dar el paso de fe. Porque los evangelios hablan que tenemos que dar pasos de fe. Dios no es el genio de la lámpara, les repito, para, que salga de la lámpara y ya sale Dios y Dios, yo sé que no me has limitado a 3 deseos, pero transfórmame, que yo ya no mienta. No funciona así, recuérdenlo. Dios quiere que nosotros hagamos, y eso es parte de lo que nos toca hacer. Es posible para nosotros, aunque nosotros veamos que es imposible dejar de mentir, no lo es. Porque entonces Dios y el Espíritu Santo te recuerda, acuérdate,
que habla de los gigantes, ¿no? Como David contra Goliat. Esa mentira que tú dices, es que es imposible dejar de mentir, pues es tu Goliat, ¿sí? Y entonces la fe mueve montañas. Ahí es donde todo lo que hemos leído, Dios, el Espíritu Santo nos lo va a recordar. Y aunque tú te veas así como, es una montaña el problemón, el Espíritu Santo te acuerda. La fe mueve montañas. Acuérdate de David, con un lanzamiento lo derribó, pero creyó. David lo que hacía era creer en Dios, porque él lo hizo en el nombre de Jesús, bueno, en el nombre de Dios, así dice, ¿verdad? Y lanzó la piedra con su onda y le dio en la frente y se derribó el problema. Así nosotros, todos nuestros problemas son pruebas de fe, y tú decides si le crees a Dios o no, si ya llegas derrotado al problema o no, ¿sí? Porque como les decía, hay gente que todavía no cree que pueda dejar de mentir o deje de dar mordida, y así infinidad, lo que ustedes se imaginen. Cada quien luchamos con diferentes cosas, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en nosotros, y por eso vamos a leer Romanos 12:2. Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa este versículo? Lo hemos leído muchas veces y es bien padre leer, no, sí, amén, amén, pero Dios lo que quiere es verlo hecho realidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria. ¿Qué es esto? Renovar. O sea, no nos conformemos con lo que ya hemos aprendido, porque a Dios, cuando conocimos a Dios, llegamos con ciertas actitudes, aprendizajes, creencias. Y entonces cuando llega Jesús a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es ir quitando y sustituyendo. Quitar lo que no es de Dios para sustituirlo con lo que Dios quiere. Eso es lo que dice, que no nos conformemos con tu conocimiento o tu aprendizaje previo a conocer a Jesús, sino que ahora te transformes renovando tu entendimiento. ¿Por qué tu entendimiento? ¿Por qué no renuevas tu cuerpo? Si el cuerpo es el que me lleva al pecado, ¿no? Aunque mi alma y mi espíritu digan que no, el cuerpo me lleva al pecado. Pecar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, si no creemos en algo, no lo hacemos. Lo que hacemos es porque lo creemos, porque es en automático. Antes de conocer a Jesús, si me detenía un policía, en automático, saca el billete para la mordida, porque eso era lo que creía. Pero ya estamos en Jesús, Dios no está de acuerdo en eso. Tenemos que sustituir ese conocimiento para que ya no lo hagamos, renovar el entendimiento, quitar eso y poner en su lugar lo que Dios me está diciendo que debo de ser. Eso es lo que quiere. Dios quiere ver que nuestro actuar sea como el de Él. Por eso las enseñanzas en la palabra es cómo es Él. Si lo comprendemos y lo entendemos, vamos a saber que no es el Dios que, por lo menos a mí de niño, siempre me decían: pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y yo decía: uy, Dios es bien malo, para todo te castiga. Nunca oía nada bueno de Dios. Si te portas mal, si haces eso mal, si no sé qué, Dios te va a hacer. Entonces para mí Dios era el verdugo. ¿Ustedes creen que a mí me interesaba conocer a Dios? Para nada, porque pues era bien maldito, ¿no? Pero eso era la costumbre
que había de los abuelos o bisabuelos con los hijos, y entonces nuestros papás pues te seguían recetando la misma, ¿no? A nosotros como hijos, sin darse cuenta que lo que estaban enseñando o mostrando era un Dios malo, que no te premiaba, no te abrazaba, no te amaba, simplemente era golpearte o castigarte, o como yo les digo, o sea, que está con el matamoscas, a ver, José Luis ya se va a equivocar, a ver, ¡pa! No, Dios no es así. Dios está para levantarnos, para abrazarnos, consolarnos, bendecirnos, pero Él quiere que hagamos nuestra parte, y muchas cosas de las que no queremos hacer porque se nos hace difícil son las que nos tocan. No es el genio, recuerden, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es que tenemos que actuar de forma diferente, tenemos que pensar de forma diferente, debemos ser diferentes del resto, debemos ser una nación santa, no como otras naciones. En otras palabras, debemos de ser como Jesús. Por eso es importante, cuando estamos en alguna situación, en cualquier situación, sea buena o sea mala, es ¿qué haría Jesús si Él estuviera en mi lugar? Y eso te va a dar una guía para saber cómo tienes que actuar, de acuerdo a lo poco o mucho que sepas o conozcas de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver que también dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo nos compró? Yo nunca estuve en venta. ¿Cuándo nos compró para ser un pueblo que compró Dios, verdad? En Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí. Entonces somos un pueblo entre todos los pueblos de la tierra, ¿sí? Porque podemos decir que el cuerpo de Cristo está formado por todas las naciones. Hay cristianos japoneses, coreanos, chinos, americanos, canadienses, mexicanos, hondureños, salvadoreños, ¿sí? Por eso somos un pueblo entre todos los pueblos de la tierra, y que Dios nos toma como suyos. Es decir, somos propiedad de Dios. Muy bien. Ahora, nos hizo reyes y sacerdotes, somos una nación santa, y Dios afirma que somos el pueblo de Dios que ha recibido misericordia. Y eso es lo que hemos recibido. Por eso nos ha buscado. Por eso hemos reconocido la necesidad de Dios. Yo les he compartido que yo fui muy necio, tal vez por lo que yo me tocó vivir, pero yo considero que durante 10 años Dios estuvo atrás de mí. Yo no quería nada con Él, como les acabo de decir. Pero Dios, si no era un compañero de la escuela, era un vecino, y si no era gente que quién sabe brotaba de la tierra, no lo sé. Pero salían cristianos y pululaban por todos lados, ¿no? Y al pasar de los años, ahora yo pienso que mi corazón estaba muy duro, como piedra. Y necesitaba, o el tratamiento para mi corazón fue ponerme a estos hermanos alrededor, para que me hablaran, me invitaran. ¿Necesitas a Jesús? No, yo no necesito a Jesús. Yo puedo hacer las cosas, porque además podía hacer las cosas, ¿sí? Sin pedirle a Dios, con mi esfuerzo, y me tenía que fletar muchas cosas para lograr lo que yo quería. Pero cada vez que me compartían, yo lo considero ahora que era como si Dios agarrara un mazo y ¡paz! Un golpe a mi corazón. Un golpe a mi corazón. Durante 10 años.
10 años tardó en sensibilizarse mi corazón y volverse de carne, que fue cuando yo reconocí que sí necesitaba a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, cada quien tenemos una forma en que Dios nos va tratando para llegar al momento en que reconocemos que sí lo necesitamos. Y todos aquí presentes hemos necesitado de diferentes formas a Dios y por eso lo hemos aceptado y lo conocemos. Muy bien, ahora vamos a ver el meollo del asunto. ¿Por qué Dios nos considera reyes y sacerdotes? En la Biblia encontramos, ¿verdad? En Apocalipsis 5:10, vamos a leerlo. Dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios, no para hacer lo que se nos pegue la gana. ¿Sí? Eso lo tenemos que entender muy bien, porque luego nos salimos del redil y ya creemos que somos Juan Camaney o Superman o quien quiera que sea. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Reinamos para el Rey de Reyes, que es Jesús, ¿sí? Y Él es el sumo sacerdote, por eso somos también sacerdotes, ¿sí? Pero eso lo tenemos que tener muy claro. Vamos a leer Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos reafirma, son reyes y sacerdotes para Dios, ¿sí? Ahora, esta declaración nos muestra que como creyentes en Jesús tenemos un llamado especial, no solo para gobernar y liderar, sino también para servir a Dios y a los demás en un rol sacerdotal. Pero ustedes me dirán, ¿y cuándo vamos a gobernar? A ver, vamos a quitar al peje porque nomás no da ni una ni media, ¿no? ¿Sí? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A lo mejor nosotros no vamos a llegar a ser presidentes ni nada, pero sí gobernamos. Cuando llegamos a Jesús, primero tenemos que crecer como niños, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero llegamos en esa constancia de ir aprendiendo, ir conociendo a Jesús, ir conociendo a Dios Padre, ir conociendo el Espíritu Santo, cómo se interrelacionan ellos tres y funcionan con nosotros, y cómo cada uno nos trata de diferente forma, ¿verdad? Pero son uno solo y nos enseñan lo mismo. Vamos creciendo y llegamos a una estatura en donde ya nos considera, ahora sí, ya tenemos una cierta preparación donde ya puedes funcionar como rey y como sacerdote. Porque un bebé que recién conoce a Jesús, pues todavía no lo sabe, ¿verdad? Entonces tenemos ya un tiempo conociéndolo, conociendo cómo Dios es misericordioso, cómo nos ama y que no es el Dios maldito que aprendí yo, ¿verdad? De niño, donde te castigaban por respirar, casi te pegaban, ¿no? Entonces, no es ese Dios. Y qué bueno que es accesible, ¿verdad? Amoroso. ¿Y cómo gobernamos? Pues en nuestra familia. Los padres actuamos como padres y madres, actuamos como reyes de nuestros súbditos, que son nuestros hijos. Ajá. Y funcionamos como sacerdotes, porque intercedemos por ellos delante de Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver el significado de ser reyes. Dice, si examinamos las Escrituras cuidadosamente, veremos que el concepto de reyes es recurrente en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay libros que se llaman reyes y vemos cómo se empezó
la gobernanza del pueblo de Israel a través de los reyes, porque el pueblo se puso necio y ya no quería ser gobernado por Dios, y entonces ahora querían un rey como los demás pueblos, y entonces fue como empezó a funcionar los reyes en Israel. Desde los grandes reyes del Antiguo Testamento como David y Salomón hasta el Rey de Reyes, que es Jesucristo, vemos cómo el papel de un rey es el de gobernar con justicia y sabiduría. Como creyentes somos llamados a ejercer esta autoridad espiritual en nuestra vida, tomando decisiones basadas en los principios divinos y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a verlo nuevamente. Como creyentes somos llamados a ejercer esta autoridad espiritual en nuestra vida, tomando decisiones basadas en los principios divinos y guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esos principios divinos, ¿cuándo los aprendimos? ¿O cuáles son? ¿En la palabra? Exactamente, en la palabra están. Pero es el trabajo que acabábamos de comentar hace rato, la renovación de nuestro entendimiento, quitar los principios que antes teníamos, de ser mentirosos o deshonestos o lo que ustedes quieran, y sustituirlos por lo que ahora Dios nos da. Eres deshonesto, quítalo, ahora eres honesto. Créelo para empezar, como yo les decía, es creer o no creer, ese es el inicio. ¿Cuál fue tu inicio con Jesús? ¿Creer en Él o no creer? Ahí empezamos. Entonces decidimos creer y empezamos a conocer a Jesús y empezamos a ver que Él nos abraza. Y nos ama a pesar de cómo somos. Aún ahorita, después del tiempo que tú tengas de cristiano, Él te ama. No importa cómo seamos, pero lo que Él quiere es que tengamos un trabajo diario para ir renovando nuestro entendimiento, y ese entendimiento renovado va a renovar nuestro comportamiento y nuestras actitudes, donde nosotros vamos a poder ver el comportamiento de Jesús en nosotros, donde nosotros vamos a poder ver las actitudes de Jesús en nosotros, y entonces ya esa es la forma de vida que Dios quiere. Pero es decisión de nosotros estar haciendo esto. No es el genio el que nos va a transformar. Mejor, en lugar de orar, cámbiame, porque luego oramos, Dios, cámbiame, no quiero ser mentiroso, no sé. No oremos así. Mejor, porque Dios no es el genio, recordemos, no es el genio, no es Alibaba, no es el genio de la lámpara, no es el que quieran. Mejor vamos a orar, Dios, mejor dame el querer como el hacer. Fortaléceme, dame el querer como el hacer, para que entonces cuando enfrente la situación, sea pequeña o sea grande, dé el paso de fe, creyendo en tu palabra. Ese es el inicio del cambio. ¿Quieres cambiar una actitud? ¿Quieres cambiar un pensamiento? Créele a Dios y sustituye ese pensamiento. Y entonces vamos a creernos que de veras somos reyes. Y entonces podemos tomar decisiones en nuestro reino, que es nuestra familia, para empezar. Otro reino es en nuestro trabajo. Otro reino es con nuestras amistades. Otro reino es con nuestra comunidad, en nuestra colonia, nuestros vecinos. Pero para tomar las decisiones, lo mejor o lo más correcto delante de Dios es que le creamos para empezar, que cambiemos nuestros principios anteriores a Jesús y pongamos los nuevos, los que son de Jesús. Y entonces esos principios van a ser una guianza o una guía
para tomar las mejores decisiones. Y si además nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y entonces eso nos va a permitir tomar una decisión más acertada o más cercana a lo que Dios haría. ¿Sí? Y entonces ya no le dirías al vecino, que Dios te guarde, pero en lo más recóndito de este mundo, ¿no? Sí, ¿no? Porque es nefasto el vecino, ¿no? Ya no diríamos eso, porque ahí el que está actuando soy yo, José Luis, no es Dios en mi vida. ¿Qué está actuando? Pues los principios que yo tenía antes de Jesús. No he dejado, ni he cambiado, ni he puesto los principios de Jesús en mi mente, ni en mi corazón. Y quitar. Pero cuando ya lo hacemos, entonces ya no vamos a decir, Señor, guárdalo, pero ya no en lo recóndito. Dame cómo tratar con Él, cómo mostrarle tu luz a través de mí, que Él vea a Jesús en mí, que no vea a José Luis, que vea a Jesús en mí, para que Él te conozca. Ahora, la responsabilidad de un rey. Tenemos responsabilidades como reyes. Tomamos decisiones en nuestra familia que afectan a nuestros hijos, pero nuestros hijos son chicos. Pero cuando crecen, te dicen, papá, esa decisión me afectó de esta manera. Pero esas decisiones que tomamos no las hicimos para afectarlos. Fue lo mejor en ese momento. Pero como reyes tenemos que cuidar la salud mental, la salud física y espiritual de nuestros hijos. Y ahora pues tenemos que reparar lo que descompusimos, con la ayuda de Dios, claro. Bueno, ahora la responsabilidad de un rey. Si bien la idea de ser reyes puede sonar grandiosa, ¿verdad? Porque nos dicen, ay, yo de rey hago y deshago. La vida no es así, de sencilla. También conlleva una gran responsabilidad, que esto suena como a película de Spider-Man, ¿verdad? Pero sí tenemos una responsabilidad. Un rey debe velar por el bienestar de su pueblo, protegerlos y guiarlos hacia el camino correcto. Del mismo modo, como creyentes debemos cuidar y nutrir nuestra relación con Dios y también ser instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. Esto implica mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios y compartir las buenas nuevas del Evangelio. No es compartir mis buenos deseos. Somos reyes para Dios. Tenemos que compartir lo que Dios quiere. Esa es nuestra responsabilidad como reyes. En nuestro trabajo somos también reyes. Tenemos gente a nuestro cargo, o a lo mejor no, pero tenemos que dar un testimonio. Que vean a Jesús en ti, para que digan, yo quiero lo que tú tienes, tú eres diferente. ¿Qué tienes? Y nosotros sabemos que tenemos. Es Jesús. Y qué bueno que entonces están viendo a Jesús y no a José Luis, ¿verdad? Cuando eso pasa. Pero no tienen que ser esporádicos ahí, llamaradas de petate, como dirían. Tenemos que ser más constantes.
es un trabajo que tenemos que hacer diario. Ahora, el papel del sacerdocio, además de ser reyes, la Biblia también nos enseña que somos llamados al sacerdocio. En el Antiguo Testamento vemos cómo los sacerdotes eran responsables de llevar a cabo los rituales religiosos y de interceder por el pueblo ante Dios. Sin embargo, con la venida de Jesucristo, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote, todos los creyentes fueron adoptados en el sacerdocio real y ahora tenemos acceso directo a Dios. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, hermanita, pídale a Dios porque a usted sí la oye Dios. Tenemos que quitarnos esa idea, porque aquí acabamos de ver que Jesucristo nos dio el acceso directo a Dios. Ya podemos llegar delante de Dios. Dios, tengo esta situación, ayúdame. Oh Dios, te pido por el hermano que está en esta situación, o esta enfermedad, o esta necesidad. Podemos interceder, somos sacerdotes, esa es la función de un sacerdote. En Hebreos 4:16 dice la palabra que podemos, mejor vamos a leerlo. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Donde a lo mejor yo estaba acostumbrado de niño a no acercarme a mis papás. ¿Por qué me iban a regañar? ¿Por qué me iban a llamar la atención? Porque en el último de los casos me iban a disciplinar, ¿verdad? Y entonces yo había aprendido a mejor no acercarme confiadamente a mis papás. Y entonces al tener eso, pues uno ya viviendo así, conoces a Jesús, te es difícil acercarte confiadamente a Dios porque dices, a lo mejor me va a regañar, me va a llamar la atención y hasta me va a disciplinar. Entonces mejor no me acerco. Y ese es el error o el peor error que podemos hacer, no acercarnos a Jesús. Ya aprendimos o conocimos que Dios no es el Dios que castiga, es el Dios que ama, que te bendice, que sí te disciplina. Es importante la disciplina, ¿sí? Es importante aplicar la disciplina en nuestra familia. No hay que dejar que hagan los hijos lo que se les pegue la gana. Ellos no nacieron, cuando nacieron no saben cómo conducirse. Por eso estamos como padres, para enseñarles, ¿sabes qué, hijo? Te tienes que comportar así, no tienes que ser caprichoso, disciplinarlo cuando se necesite, etcétera. Pero todo eso está en la palabra, en Proverbios, ¿sí? Hay muchos consejos para darles límites a nuestros hijos. Y en toda la palabra encontramos límites que Dios nos da a nosotros, sus hijos, para conducirnos delante de Dios y delante de toda la congregación y de todas las personas. Eso fue un paréntesis. Ahora, aquí como sacerdotes es muy importante la intercesión. Tenemos el privilegio de interceder por los demás ante Dios. La oración se convierte en nuestra herramienta principal para comunicarnos con nuestro Creador y traer nuevas peticiones y necesidades al trono de la gracia. A través de nuestra intercesión podemos ser instrumentos para el avance del reino de Dios y para la transformación de vidas. Esto es muy importante. Yo acostumbro decirles que no vivamos por vivir. No nos acostumbremos a hacer siempre lo mismo. Dios no lo quiere, el diablo sí. Que seamos monótonos, que no pensemos, que no razonemos. Dios nos dio un cerebro para razonar, para pensar. ¿Para qué?
Dios lo que quiere, como lo acabamos de leer, quiere que seamos instrumentos para el avance del reino de Dios, para que el mundo sea transformado. Y no el mundo, las vidas de las personas que no lo conocen, y aún nosotros que lo conocemos, siga siendo transformada nuestra vida. Yo les puedo decir que ahorita no soy el mismo de hace 5 años, ni el de hace 10, ni el de hace 30 y tantos años que conocí a Jesús. Gracias a Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Cada quien va en el camino. Vemos en la palabra que vamos en un camino. El camino es Jesús. Y unos van corriendo, otros van a pasito, otros van gateando. Todos vamos en el camino. No importa quién seas tú, pero tú ve transformando tu pensamiento y tu actuar a que se parezca más a lo que Dios quiere. De esa manera vas a transformar tu vida y vas a transformar la vida de los que te rodean, tu familia, para empezar. Aquí en la congregación, tu transformación va a contagiar a los hermanos para que también haya una transformación. No es que nos vayamos a transformar en ogros o en monstruos, no. Tenemos que reflejar la luz y el rostro de Jesús. Acuérdense que la palabra dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y a veces yo les comento que yo me imagino esa transformación como si yo la plasmara en un dibujo. Se me imagina como un túnel. Así es una montaña y tiene un hoyo, pero la silueta del hoyo es como un monstruo, que es la forma que tenemos cuando llegamos con Jesús. Yo así me lo imagino, ¿no? Y entonces cuando tú vas entrando, ya aceptaste a Jesús, y entonces decides entrar al túnel de la transformación de tu pensamiento y tus actitudes. Tú vas avanzando y se va estrechando y va cambiando de forma ese hoyo, esa forma del túnel, en donde tú vas a llegar a ver el final del túnel. Ahora sí que, como dicen, la luz al final del túnel, pero la silueta al final del túnel es la silueta de Jesús, es la estatura del varón perfecto. Ese es el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese momento. Pero en el ínter tenemos que ir dando frutos de verdadero arrepentimiento. Tenemos que dar testimonio de que Jesús está en nosotros. Tenemos que reflejar que el Espíritu Santo fluye. Los ríos de agua viva, que no nada más son ríos espirituales, sino que son ríos de cosas materiales. Dios te quiere escoger para que tú seas la bendición donde fluya el dinero, para que bendigas a los hermanos, bendigas la iglesia, para que entonces alcancemos el avance que Dios quiere. Y no estar nada más acostumbrados a lo mismo cada día, cada domingo, etcétera. ¿Dónde está esa transformación que Dios quiere? No se ha terminado. Y no nos conformemos con lo que ya hemos alcanzado. Hay mejores cosas todavía. Para terminar, yo los invito a que vivamos como reyes y sacerdotes, que tomemos la decisión de creerle a Dios. Como ahorita yo les decía, ese es el inicio. ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Créele y empieza a actuar. Señor, yo estoy creyendo que tú me hiciste rey, y entonces voy a dar el paso de fe, tomando la autoridad como rey y sacerdote, y entonces doy el paso de fe, y entonces Dios te va a respaldar. La Biblia nos enseña que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Como reyes debemos ejercer nuestra autoridad espiritual y gobernar nuestras vidas con justicia y sabiduría. ¿Cómo vamos a gobernar nuestras vidas con justicia y sabiduría? ¿Cuál es la justicia? La justicia es Jesús. Él nos justificó en la cruz. Él nos justificó delante del Padre. ¿Y cuál es la sabiduría? Su palabra, que en un inicio es como una información o un conocimiento, pero que tenemos que trabajarla para transformarla en sabiduría, y entonces esa sabiduría se vea reflejada en tu forma de actuar, tus actitudes.
que van a reflejar el comportamiento de Jesús en ti. Como sacerdotes tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y ser instrumentos de bendición y transformación para los demás. Para empezar, tenemos que actuar como sacerdotes en la casa. Pero primero créelo, porque si no lo crees, no lo hacemos. Y ustedes me dirán, es que no sé qué hacer. No sé. Da el paso de fe y el Espíritu Santo entonces te va a guiar. Aunque nada más en un inicio pueda hacer que ores por tu hijo o tu hija o la persona o lo que tengas que hacer o tu esposa. Y dices, es que yo no estoy casado, no hay problema. Ora por tus hermanos o tu mamá, tu papá, con alguien vives. Empieza a actuar como sacerdote. Empieza a interceder por ellos. Recuerden, el inicio es creer o no creer. Dios nos hizo y nos dio con el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad para tomar decisiones. Eso es el libre albedrío. Todos los días tomamos decisiones, equivocadas o correctas, y vivimos las consecuencias de nuestras decisiones, desgraciadamente, que nos gustan más cuando son correctas, ¿verdad? Porque son cosas que nos agradan y nos sentimos a gusto, pero cuando nos equivocamos, no podemos huir de la consecuencia. Vamos a poner un ejemplo para que se comprenda. Vamos a suponer que ahorita llega un ladrón y agarra al pastor y le dispara y lo mata. Vamos a ser crueles y mata, ¿verdad? Pero llega la policía y se lo lleva al ladrón, o sea, no huye, se queda, lo agarramos y se lo lleva a la policía y se va a la cárcel. Pero ese ladrón no conoce a Jesús, porque si no, no hubiera estado haciendo eso, ¿verdad? Para empezar. Y entonces en la cárcel conoce a Jesús. Y él se arrepiente de lo que hizo y le dice, Señor Jesús, me arrepiento de haber matado o quitado la vida al pastor. Y entonces Jesús lo perdona, restaura su relación con el nuevo hijo, ¿verdad? Que es esa persona. Y Jesús le dice, pues si lo estás haciendo para que te saque de aquí, no te voy a sacar. En pocas palabras, no te lo dice, pero no te sacan de la cárcel porque ya Dios te perdonó, ya te arrepentiste de eso que hiciste, ¿verdad? Tienes que vivir la consecuencia de esa decisión. El tiempo que sea, a lo mejor por buen comportamiento sales antes, ¿sí? Pero la consecuencia, como digo, la vamos a vivir. ¿Sí? Dios ya nos perdona. Por eso no hay problema si te equivocas día a día. Pídele perdón. No pierdes la salvación por un error diario. La salvación la pierdes cuando dejas de creer en Jesús, no cuando pecas. Cuando pecamos, la salvación no se pierde, pero tu relación con Dios ya no es la misma. Es como cuando te enojas con el papá o te enojas con tu mamá o te enojas con tu hermano, ¿verdad? Hay familias que acostumbran a no hablarse y pueden pasar años o no, pero hay familias que pues sí se enojan y ya. Pero la relación se entorpece, ¿no? Y entonces cuando ya nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname, ya se restablece otra vez como antes, como si nada hubiera pasado. Porque lo que no le gusta son las actitudes a veces que tenemos equivocadas. Él nos ama. ¿O a poco a los que tenemos hijos, cuando se equivocan los hijos, ya no te queremos, ya vete al infierno o lo echamos a la calle? No, lo seguimos amando.
son nuestros hijos. Lo que odiamos es lo que hizo que no es correcto. Y pues a veces lo tenemos que disciplinar, ¿verdad? Entonces, Dios nos invita a que le creamos, a que tomemos una decisión todos los días renovemos la decisión de: Señor, te creo. Señores, me está costando, si quieren decirle, pero voy a tratar de actuar y tomar la autoridad como hijo tuyo, como rey que me estás dando ese reinado y ese sacerdocio. Pero lo que quiere Dios es que actuemos, no que se vayan con este aprendizaje y lo guarden aquí en su computadora personal. Él quiere que lo hagamos carne, que lo hagamos vida diaria, para que Él se pueda mostrar a través de nosotros a las demás personas. Bueno, vamos a terminar haciendo una oración. Si gustan ponerse de pie. Señor, buenas tardes. Te pido, Señor, que tú seas, Señor, abrazándonos. Somos tu pueblo, tú nos adquiriste. Somos linaje tuyo, somos real sacerdocio, somos parte de esta nación santa. Y tú nos has dado la autoridad como reyes y como sacerdotes, Señor. Yo te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos convenzas. Y que podamos tener el valor, ¿verdad? Como le decías en Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate para tomar la decisión, esfuérzate para dar el paso de fe, hijo. O sea, que podamos dar esos pasos de fe, que podamos decidir creerte día a día. Y no nada más creerte, sino que podamos decidir ir cambiando nuestros pensamientos. Y que esos pensamientos van a permitir que sea más fácil cambiar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú seas derramando bendición a tu pueblo. Tú conoces lo que necesitamos cada uno. Y no es necesariamente lo que cada uno queremos, pero yo te pido que tú seas dando lo que necesitamos, que es lo más urgente. Te pido, Señor, que podamos acercarnos a ti libremente, que podamos encontrar consuelo, que podamos encontrar fuerza en ti. Que tú seas, Señor, tomándonos de la mano, como dice tu palabra, y llevándonos, Señor, en el trayecto del camino, en donde tú nos vas hablando como a tus hijos, Señor, y nos vas enseñando tu palabra. Yo te pido que tú seas tomando a todos nuestros hijos, a todos los hijos, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que tú seas guardando su mente y su corazón, Señor, y que nosotros como padres, Señor, podamos y tengamos el valor de hablar con ellos y de guiarlos y cuidarlos, Señor, como reyes, para que el mundo les está ofreciendo, Señor, la diversidad sexual, el libertinaje y todas esas cosas que son contrarias, Señor, que podamos nosotros tomar nuestro papel delante de ti para defender nuestro reino, para defender nuestra familia, para poner un vallado, Señor, alrededor de nosotros y tú alrededor de nuestra mente y la mente de nuestros hijos, para que tú seas guiándonos para ser transformados y llegar a tu imagen.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes y aún los que nos estuvieron viendo a través del video. Yo te pido que bendigas a todos, Señor, y aún aquellos que no pudieron venir, Señor, que tú seas, Señor, con ellos, dándoles lo que realmente necesitan. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, fluya a través de nosotros y que podamos tener una visitación tuya, Señor, donde tú puedas confirmar, Señor, tu enseñanza, donde tú puedas y podamos aprender que tú hablas con cada uno de nosotros y que nosotros sabemos y podemos hablar delante de ti, Señor, sin problema. Gracias, Señor, por nuestra vida, gracias porque nos has guardado, porque hasta el día de hoy, Señor, seguimos en este mundo y tú tienes un propósito, Señor, para la congregación y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hemos aprendido a que en estos domingos el Señor, ¿qué nos ha enseñado? Que somos sal, ¿no? Amén. Repitan después de mí: yo soy sal, yo soy luz, yo soy soldado de Cristo, yo soy rey y sacerdote. Amén, aleluya, amén. Que vamos aprendiendo cada domingo que el Señor tiene propósitos para nosotros. Amén. Y hemos estado aprendiendo cada domingo que el Señor nos ha hecho realmente sal y luz en esta tierra, que somos soldados de Cristo para pelear las buenas batallas. Amén. Y ahora nos ha enseñado que somos reyes y sacerdotes para ministrar de su presencia. Que esto no se nos olvide, que cuando te digas, ¿tú quién eres? Pues mira, yo soy rey y sacerdote de mi Dios Altísimo. Y bendícelo como sacerdote. Un sacerdote bendice, ¿verdad? Pide, intercede al Señor. Primeramente, ¿verdad? Lo hacemos por nuestra casa, pero también por nuestros hermanos. Amén. Esa es la función de sacerdote. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Solamente los pastores tenemos, ¿verdad?, que ser esos sacerdotes. Lo hacemos para la congregación, ¿verdad?, para ministrar de su palabra cada domingo. Pero en realidad cada uno de nosotros, como bien lo acaba de compartir José Luis, tenemos muchas responsabilidades. Tú decías, pues ¿yo qué soy? Bueno, pues ahora estás dándote cuenta que Dios, al estar en, ¿verdad?, mediante Cristo Jesús, te ha dado esas funciones, te ha dado autoridad. ¿Un rey tiene autoridad o no? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora te doy autoridad para que puedas sanar enfermos, para que puedas liberar cautivos. Amén. Esa es la autoridad que nos ha dado como reyes y sacerdotes. Entonces creámosla, como bien dice José Luis. Y como sacerdotes, amados hermanos, pues también ministremos, evangelicemos, compártanle. Les queremos a nuestros hermanos dar unos folletos que nos ayuden a entregarlos. Esa es parte de hacer ese trabajo, sembrar, gloria a Dios. Amén. Alguien que veas que necesita, que está vacío de la palabra, que necesita, tiene hambre y sed de Dios. Tal vez a lo mejor ahorita digas, ¿qué le digo, Señor? Pero como dice José Luis, da el paso de fe, mínimo el tríptico, ¿verdad? Dile, mira, yo he conocido a Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón, me congrego cada domingo. Mira, aquí hay un mensaje para ti. Con eso que hagas,
Y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Amén. Entonces, gloria a Dios.